Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Saavedra Ramírez, soy residente de Medicina Familiar del Hospital Cayetano Heredia y el tema que vamos a tratar ahora es dolor de cabeza, lo que nosotros denominamos los médicos como cefaleas. Nuestros antepasados pues creían que los dolores de cabeza o llamados cefaleas nos visitaban como castigos, ¿no? Por ofender a los dioses o que ocurría cuando un ser humano estaba poseído por algunos espíritus malignos. Es por eso que una de las técnicas que mayormente se utilizaban en la edad antigua es hacer los llamadas trepanaciones craneanas, que eran aperturar el cráneo de la persona, la cabeza de la persona mediante una técnica para que pueda liberarse ese espíritu maligno y la persona pueda dejar de sentir ese dolor, ¿no? Ahora, el dolor de cabeza como síntoma, preferentemente o mayoritariamente se da por dos cosas. O bien es una cefalea por migraña, como ya lo vamos a ver o conocer más adelante a qué se refieren cuando es un dolor de cabeza por migraña, o una cefalea tensional, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito sobre ese tipo de dolores de cabeza. Y las menos frecuentes son otros tipos de dolores de cabeza que vendrían a ser pues por tumores, por algunas otras enfermedades que podrían conllevar a ese dolor. Entonces, nosotros cuando sentimos ese dolor de cabeza, no siempre es un dolor igual en todas las personas. Cada una presenta un dolor de cabeza con diferentes características, ¿no? En cuanto a las características, puede ser que el dolor sea pulsátil, que venga como un pulso y se vaya como si estuviéramos pulsando un interruptor en el momento que nos empieza el dolor. Puede ser que el dolor sea urente. ¿Qué significa como urente? Que sea como un tipo de quemazón, electricidad que pasa de manera violenta por la cabeza y se va también repentinamente. Que sea opresivo, como si nos estuvieran oprimiendo la cabeza y no nos dejaran pues liberar en ese momento. Y tipo punzadas, ¿no? Que se generan como si fueran que estuvieran metiendo unas agujitas en la cabeza, ¿no? Lo otro es la intensidad también. La intensidad puede ser de gran intensidad o puede ser también de menor intensidad. Hay algunos tipos de dolores de cabeza que inclusive son tan intensos que nos podrían despertar durante la noche. O otros que simple y sencillamente no nos dejan dormir o no nos dejan durante el día hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Porque están ahí molestando. Otra de las características del dolor a tener en cuenta es que no a todos, o como ustedes también sabrán, a los que le ha dolido en algún momento la cabeza, no siempre se da en el mismo lugar, ¿no? Y es importante reconocer en qué lugar nos ha comenzado el dolor de cabeza, ¿no? En algunas personas puede ser el dolor de tipo en banda, donde se va a ver que, o se va a sentir el dolor en toda la circunferencia de la cabeza. Lo otro puede ser que es un dolor en las sienes, ¿no? Al costado de la cabeza. Otro puede ser que comienza en la parte central de la frente y se difunde hacia toda la cabeza. Y otros pueden ser que comienzan en la parte de arriba o en la parte de atrás de la cabeza, e inclusive el malestar se siente hasta la parte de la espalda, ¿no? Sintiendo una pesadez. Es importante conocer o reconocer la localización del dolor de cabeza, porque según eso nosotros vamos a poder reconocer algunas características de un tipo de dolor de cabeza, si puede ser migraña, si puede ser por tensión, si puede ser por estrés, ¿no?
Otra de las cosas importantes que también nosotros debemos de tener en cuenta es la duración de cada dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuánto dura el dolor? No es lo mismo que sintamos un dolor en unos minutos o sentir el dolor por algunas horas que nos impide inclusive desde la mañana hasta la tarde haber realizado unas actividades diarias normales de la mañana. Inclusive hay algunas personas que permanecen con ese dolor días. Es bastante limitante el sentir ese dolor y que inclusive se prolongue, ¿no?, durante varios días. Otro de los puntos también importantes es el horario. En cuanto al horario, nosotros tenemos que también tener en cuenta si el horario es en las mañanas, si comienza en las tardes o comienza en las noches. Eso nos ayuda también nosotros a conocer un poquito el inicio del dolor de cabeza y nos ayuda a nosotros ver las características de este dolor y ver qué tipo o cuáles son los factores que podrían estar desencadenando ese dolor, ¿no?, para poder dar las recomendaciones posteriores. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo algunas imágenes que en algún momento, tal vez una de las personas que esté escuchando haya visto, ¿no? Podemos ver una imagen o mientras que estamos enfocando alguna imagen, ver una estela de luz que no nos deja ver bien y que eso nos genera mayor dolor o mayor incomodidad. Otros ven como un halo de arcoíris, ¿no?, de varios colores de luces. Y otras personas refieren inclusive ver que un objeto enfocado, un objeto que se mira directamente, se distorsiona. Todas esas imágenes que uno puede ver se llaman aura, ¿no? Las auras más comunes son las visuales, como bien ya les expliqué al comienzo, ¿no? Se pueden ver una distorsión de un objeto, luces que se pueden ver, o inclusive un objeto visualizado que se vuelve borroso. Otro de las auras que también se pueden sentir antes de que empiece un dolor de cabeza podrían ser sensitivas, ¿no? Donde las personas, antes de que le comience el dolor, empiezan a sentir unos adormecimientos o hormigueos, como lo refieren algunas personas, en alguna parte del cuerpo, ¿no?, en los pies, en las manos. Otros pueden sentir que les falta o han perdido fuerza en alguna parte del cuerpo también, y eso conlleva que la persona pues se sienta un poquito más tensa porque pueda pensar de que le está pasando algo mucho peor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otros de las auras o precedentes que podemos tener antes de las cefaleas también pueden ser lo que son algunas auras olfativas. Hay algunas personas que inclusive refieren que antes de que le venga su dolor de cabeza, ellas sienten un olor como a basura o un olor como a algún combustible, y eso, después de sentir ese olor, ellas ya saben que le va a desencadenar en un dolor de cabeza. Y eso es importante que en la consulta al médico se le diga para que pueda el médico reconocer algún tipo de cefalea en sí. Entonces, continuando con el tema de cefaleas, sí, la doctora les va a explicar algunos factores precipitantes que desencadenen ese tipo de cefaleas. Buenas tardes con todos, soy la doctora Mónica Carbonell, cursando la especialidad de Medicina Familiar y pues aquí en el Hospital Cayetano Heredia. A continuación, factores precipitantes respecto a dolor de cabeza, ¿no? Dentro de los factores precipitantes, como ustedes pueden observar, tenemos pues lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿no? Mucha tristeza, de repente mucho sueño, poco sueño, es decir, todos esos extremos, ¿no?, que podamos presentar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, podrían predisponer, ¿no?, a que tengamos dolores de cabeza.
Otro punto importante, el ejercicio físico, ¿no? Cuando hacemos quizás de pronto un ejercicio físico extenuante, ¿no? Podría precipitar a que nos genere un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, continuando, otro de los precipitantes que pueden causar dolor de cabeza es a nivel de la dieta, nuestra alimentación de la vida diaria, ¿no? Los alimentos que a veces no desconocemos qué tipo de alimentos pueden hacer que nos duela la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Los chocolates, el té, el café, queso, lácteos, el plátano, el vino tinto, ¿no? Los mariscos, ¿no? Entonces, todo esto quizás de alguna manera, podemos decirlo en exceso, también podrían generar estos cambios, ¿no? Y darnos dolor de cabeza. Ahora, el no comer, el hecho de no comer quizás frecuentemente, ¿no? En la semana dicen algunas personas, ¿no? Voy a hacer mi dieta, voy a reducir mis alimentos, entonces tienden a evitar comer, ¿no? De pronto. También puede generar o predisponer, ¿no? Al dolor de cabeza, a tener en cuenta todos estos datos muy importantes. Ahora, en nosotras las mujeres, cambios hormonales con el tema de nuestras menstruaciones, nuestros ciclos regulares mensuales constantes, ¿no es cierto? A veces que de repente somos irregulares, pero antes de que nos venga la regla o en el mismo momento en el que estamos cursando con nuestra regla, en caso de las mujeres, también tenemos, ¿no? La aparición de los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta. Bueno, no solamente la dieta, los ejercicios, nuestras hormonas en el caso de las mujeres, sino también factores ambientales pueden desencadenarlo, como por ejemplo excesiva luz, ¿no? Una luz intensa, de repente pues por ahí la oficina, las computadoras, en nuestro trabajo día a día, ¿no? Periodos largos, ¿no? En la oficina puede generar dolores de cabeza también. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cositas para quizás de alguna manera ir regulando y mejorando los tiempos, ¿no? O también identificar que de repente en estas acciones de nuestra vida diaria nos ha generado estos dolores de cabeza, ¿no? También nos mencionan, pues, cambios climáticos, ¿no? De pronto frío excesivo, calor excesivo. De repente viajamos a la altura, Cusco, Puno, nos vienen también dolores de cabeza por esos temas, ¿no? De cambios bruscos de temperatura o de a nivel altitud, a tenerlo en cuenta. Entonces, como ustedes pueden observar, son una gama, ¿no? De elementos que nos pueden causar los dolores de cabeza, ¿no? Y que hay que tenerlos en cuenta para poder identificar, de repente es por ciertos alimentos, de repente porque como mucho, porque duermo poco, ¿no? De repente se tiene que ver con nuestros estados de ánimo, nuestras preocupaciones. Entonces, todas esas cositas son bastante importantes porque de repente son repetitivas en nuestro accionar de la vida diaria, ¿no? Y entonces, justo con comida o no, aparece el dolor de cabeza con todo esto que les he mencionado. Entonces, ya sabemos al menos qué es lo que está generando, de alguna manera nos puede dar una idea y cuando acudan al médico, entonces también tener nosotros quizás de alguna manera alguna orientación para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, pues, aquí recapitulando, como pueden ver, el estrés, la tensión, como poco, no como casi nada, ¿no? Y los alimentos que ya lo saben a tener en cuenta, ¿no? Las Coca-Cola, los vinos, los quesos, los lácteos, ¿no? Y todos los chocolates, bebidas energizantes, dulces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, igual, el alcohol también, ¿no? El alcohol también puede generar los hábitos tóxicos, dolores de cabeza. Entonces, a mirar, ¿no? Bien cómo estamos llevando también nuestra vida, nuestro estilo de vida, para poder quizás de repente evitar esto, ¿no? Algunas recomendaciones que les podría dar, ¿no? Es, generalmente vienen a nuestra consulta y nos dicen que tienen dolores de cabeza, que han notado desde los últimos 2 meses dolores de cabeza muy frecuentes y a veces no saben por qué ha aparecido, ¿no? Y quizás no podamos, digamos, darles quizás un motivo el por qué le está doliendo la cabeza y de repente no sea por un tema como tal, qué sé yo, de alguna enfermedad.
Quizás puede ser por algún tema de los que ya mencioné, ¿no? Entonces, hay que tratar, el objetivo va en que hay que tratar de identificar con qué puede aparecer este dolor de cabeza frecuentemente en nuestra vida diaria, ¿no? Identificar, por ejemplo, tenemos una regla práctica para aplicar en casa, en un calendario, ¿no? Si sabemos que frecuentemente está apareciéndonos el dolor de cabeza, quizás relacionarlo con algo o algo que les llame la atención que justo le aparece con, digamos, algún alimento, ¿no? Y entonces lo marcan, me está doliendo este día la cabeza, marco tal fecha de tal mes, ¿no? Asumo que hice esto diferente, entonces lo apunto, ¿no? Y así podemos llevarnos a una idea, ¿no? De por qué más o menos quizás se está originando, ¿no? Ahora, también de repente ese día aliviamos con algún medicamento que, bueno, todos conocemos que para el dolor de cabeza tenemos el paracetamol, ¿no es cierto? Entonces, ese día alivié con reposo, ese día alivié con el paracetamol. Entonces, ya más o menos nos damos una idea del tipo de dolor de cabeza y nos podemos orientar para ayudarlos también, ¿no? Entonces, esa es una regla práctica que les doy a conocer y que sería muy importante tenerlo en cuenta para trabajar, ¿no? De la mano. Dentro de las recomendaciones también tenemos medidas higiénicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mejorar el sueño. Generalmente el sueño debe oscilar entre 6 a 8 horas, ¿no? De corrido, dormir. ¿No? El ejercicio físico que no sea tan extenuante, tan marcado, sino un ejercicio físico moderado, suave, de a pocos, ¿no? No tabaco, no alcohol, los hábitos tóxicos en exceso, claro, ¿no? Generan también este tema de dolor de cabeza. Una dieta equilibrada, ni mucho ni poco, no alimentos excesivos, como ya mencionamos, ¿no? Ciertos alimentos. Y también es bastante importante las técnicas de relajación y tratar de controlar nuestro estrés, ¿no? Quizás, ¿no? Haciendo unas respiraciones, esperamos por 10 minutos y luego botamos, nos puede ayudar también a mejorar este tema del estrés, las tensiones, ¿no? Porque preocupaciones en nuestra vida diaria va a haber muchos y es el control que podamos, ¿no? Asumir frente a todo esto, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Bueno, pues, y llegamos a la parte de la alerta, ¿no? De la alerta, de tener en cuenta los signos de alarma frente a un dolor de cabeza que nosotros tengamos, ¿no? Quizás cuando podemos decir, uy, no, tengo que ir a emergencia porque me han dicho que este tipo de dolor de cabeza está de esta manera, ¿no? O se está presentando tal cual. Ahora se los voy a mencionar, ¿no? Dentro de los signos de alarma son un dolor quizás que aparece de pronto, ¿no? Nunca tuve dolor de cabeza, pero de pronto comenzó un dolor intenso que fue aumentando con el tiempo, ¿no? Y quizás si calificamos del 1 al 10, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? El dolor, el 10 es el dolor más intenso que ya no puedo soportar más, ¿no? Entonces quizás si es de esta característica que aumentó con el tiempo y que generalmente está en un 8 sobre 10, ¿no? Tengo que tener alerta ya, es decir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Seguidamente, otro de los signos de alarma es cuando quizás puede ocurrir concomitantemente este dolor de cabeza con fiebre o también con que en el cuello, la parte de la zona de la cervical del cuello, ¿no? El cuello se ponga dura, muy dura y no podamos quizás hacer estos movimientos, bueno, los movimientos de uno flexionar la cabeza hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, y concomita con el dolor intenso, ¿no? Entonces hay que tener bastante alerta y es recomendable pues acudir a emergencia, ¿no? Otro de los signos de alarma, por ejemplo, que esté concomitando con movimientos bruscos, que nosotros le llamamos convulsiones, ¿no? Generalizados de todo el cuerpo. De repente que comiencen a experimentar cambios en su comportamiento, comienzan a tener confusión de su vida, hablar cosas de repente incoherentes o se me desmayan, ¿no? Ese es otro signo de alarma a tener en cuenta. Son elementos, ¿no? Que nos hacen, digamos, parar las orejas para poder abordar este tema del dolor de cabeza. Un dolor de cabeza raro, diferente a los de siempre, ¿no?
que concomite, que venga también, que aparezca con debilidad, con que se me entumece el cuerpo, no puedo ver, se me nublan las vistas, ¿no? Entonces, con ese tema también es importante tener en cuenta estos signos de alarma, ¿ya? No solamente pues en nuestra población, en mujeres y en niños, sino también en pacientes, en ustedes, personas que están gestando, que están embarazadas, ¿no? Los dolores de cabeza son bastante importantes. Son, bueno, importantes pues para acudir de todas maneras al tema, a emergencia, ¿no? Entonces, como para redondear y recalcarles que sea brusco, que aparezca de pronto, que vaya aumentando con el tiempo en intensidad y ya no sea soportable, que no mejore, ¿no? Que sea quizás hasta de un solo lado, ¿no? También es un signo llamativo para que ustedes tengan en cuenta todo esto. También un poquito la edad también a tener en cuenta, que sean más de 55 años las personas, ¿no? De repente que le estén causando mucho sueño, también es importante tener en cuenta para pues acudir a emergencia, ¿no? Son signos de alarma, no es un simple dolor de cabeza, identifiqué, me vino, voy, tomo esto, no me alivia y sigo con el dolor, no. Entonces, con todos los elementos que yo le he mencionado, ya quizás de alguna manera el objetivo es diferenciar entre un dolor de cabeza que puede ser mejorado, tratado quizás también en nuestro centro de salud, ¿no? O quizás mejor me voy de frente a emergencia porque reconocí, identifiqué los elementos que les he mencionado. Soy el doctor José Bernabé Espino, médico residente de la especialidad de neurología en el Hospital Cayetano Heredia. Complementando lo que ya mencionan mis colegas, a continuación vamos a tocar dos temas o dos tipos de dolores de cabeza muy frecuentes. Estos son migraña y cefalea tensional. En lo que se refiere a las migrañas pueden afectar no solamente un lado de la cabeza o del cráneo, sino también ambos. Es muy frecuente encontrar, sí, en la mayoría de veces los dolores de cabeza que se presentan solamente de un lado y que tienen una intensidad muy variada y que puede durar incluso desde horas, como 4 horas, hasta varios días incluso, ¿no? Estos dolores de cabeza se presentan asociados a otras sintomatologías como una excesiva sensibilidad a la luz, a los sonidos, a los olores, e incluso se pueden acompañar de síntomas como vómitos. Muchas veces estos dolores empiezan a temprana edad, en la pubertad, y también en la primera etapa de la vida adulta. Suceden a partir con menor frecuencia a partir de los 50 años para arriba. Y es mucho más frecuente en las mujeres, tal como ya se ha mencionado en las exposiciones previas, ¿no? Los médicos, o sea, los que estamos a cargo de la salud, sí estamos en la capacidad de poder tratar con medicinas y reducir los síntomas de la migraña, pero no curarlas definitivamente. Muy bien. ¿Qué causan las migrañas? Ya se mencionaba en las exposiciones previas de parte de los compañeros colegas que existen diferentes posibilidades de causas, ¿no? Entre ellas se habla incluso hasta de componentes genéticos, es decir, pacientes, ustedes, algunos de ustedes que son los oyentes, tienen alguna predisposición a la migraña o sufren de migraña. Muchas veces va asociado a aspectos genéticos, es decir, familiares que tienen también el tema de la migraña o el dolor de cabeza. También se habla pues de causas alimentarias, ¿no? Como por ejemplo el exceso de alcohol, el consumo de algunos lácteos, el consumo de chocolates, el estrés físico también, que va asociado muchas veces a la recarga laboral, a la recarga académicas incluso, que pueden desencadenar en pacientes que tienen esta predisposición a las migrañas, este dolor que puede ser de características muy intensas. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan a la migraña o que se presentan en la migraña? Los síntomas van, por ejemplo, de intolerancia o mucha sensibilidad a la luz, a los ruidos, malestares gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos,
dolores intensos de cabeza en un lado de la cabeza o en ambos, asociados pues a mareos incluso, palidez o cambios de temperatura corporal incluso, ¿no? El insomnio, que también se asocia también a las migrañas, la fatiga, que es producto o una consecuencia también muy presente en los pacientes migrañosos, la ansiedad y la depresión, y síntomas tipo palpitaciones que se presentan en la región del tórax y que a veces preocupa y asusta al paciente o a los familiares. ¿Cómo tratamos los médicos la migraña? La migraña se trata pues definitivamente con medicamentos. Estos medicamentos que son exclusivos para los dolores de cabeza son medicamentos que alivian de alguna manera la sintomatología presente. Muchas veces los médicos usan medicamentos de tipo triptanos que se venden solamente bajo medicación médica, bajo receta médica. Nadie puede acudir a una farmacia definitivamente y solicitar medicamentos exclusivos para este tipo de dolor de cabeza, siempre con una receta médica. Pero también hay medicamentos que tratan los síntomas que se asocian a la migraña, como por ejemplo las náuseas y los vómitos, ¿no? Para eso tenemos medicamentos tipo dimihidrato o el Gravol, conocido como ustedes, por ejemplo. Pero ese es por un lado la parte medicamentosa, pero por otro lado tenemos pues tratamientos que colaboran en todo caso a una mejor tranquilidad y un alivio de los síntomas, como por ejemplo el acostarse en una habitación oscura y silenciosa, y en ese momento tratar de descansar, de dormir. Si ustedes han tenido estos dolores de cabeza tipo migraña, han podido ustedes muchas veces, ante la presencia de estos síntomas, inmediatamente aislarse, digamos, del entorno y acudir a un cuarto oscuro, ¿no? Definitivamente de alguna manera causa un alivio, siempre y cuando se vaya asociado también a la parte de medicamentos. Por otro lado, las migrañas definitivamente desaparecen con el sueño. Es por eso que el aislarse, el ir a un cuarto oscuro y el tratar de dormir alivia también este dolor de cabeza. Como le mencioné, si usted sufre de una migraña, el médico es la única persona encargada o facultada para dar medicamentos. Estos medicamentos, como ya los mencioné, son medicamentos de tipo triptano, y son medicamentos también que se asocian a tratamiento para las náuseas, para los vómitos. Muy bien. De forma natural y con cierta educación y con ejercicios físicos, podemos prevenir también estos cuadros que son muy limitantes, incluso en la vida laboral, ¿no? Un sueño, por ejemplo, en sus horas, como ya se mencionaron, de forma adecuada, unas 6 a 8 horas, es muy importante en la vida diaria de cada uno de nosotros y específicamente en pacientes que sufren de migraña, ¿no? Una alimentación sana, equilibrada, también ayuda a mejorar, en todo caso, a prevenir sintomatología. El ejercicio sano, el ejercicio prudente, el ejercicio moderado, evita también el estrés y situaciones como dejar de fumar para aquellos pacientes migrañosos que tienen, digamos, una mala costumbre, un mal hábito del cigarro. Es muy importante dejar definitivamente o en forma pausada dicho hábito nocivo, ¿no? El alcohol y la cafeína también deben usarse en lo mínimo, si es posible, porque muchas veces, como ya lo mencionamos, el vino puede ser un desencadenante cuando se toma en exceso en la sintomatología del dolor de cabeza de tipo migraña, ¿no? Otro tipo de dolor de cabeza que ya se mencionó al inicio son las cefaleas tensionales, los dolores de cabeza por tensión. Estos dolores de cabeza, a diferencia de las migrañas, tienen una característica de apretar en banda la cabeza. Es como si tuvieses una cinta y te apretase fuertemente la cabeza, ¿no? Son frecuentes, ¿sí? Pero no son peligrosos. El dolor no suele ser muy intenso, a diferencia de la migraña. Los problemas en la mandíbula, por ejemplo,
el dolor en el cuello, la fatiga ocular, pueden causar este tipo de dolor tipo tensional. Asimismo, el estrés también puede causar también este tipo de dolor. ¿Qué causa los dolores de cabeza por tensión? El dolor en otras zonas de su cabeza y el cuello pueden producir también intensidades muy variadas en el mismo, ¿no? Los problemas relacionados con el sueño, por ejemplo, pacientes que sufren de insomnio o que vienen de una labor muy exigente, con cambios en el hábito, digamos, del sueño, valga la redundancia, también pueden causar este tipo de dolores de cabeza. El estrés, como ya se mencionó, los problemas mandibulares, como por ejemplo dolores dentales, que puedan afectar también la zona mandibular, también pueden ocasionar o ser coadyuvantes en este tipo de dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Se está mencionando ya, bueno, que los síntomas pues es un fuerte dolor de cabeza que aprieta en forma de banda, en forma de cinta el cráneo. Va en una intensidad de leve a moderado. Muy importante determinar este tipo de intensidades, ¿no? Y no es grave, ¿no? Se menciona que existen dos tipos de dolores de cabeza, uno que son episódicos, que duran menos de 15 días, y otros que ya tienen una cronicidad y que se presentan casi en forma mensual por más de 15 días. Muy importante eso en la consulta médica mencionarlo, porque eso va a permitir al colega, al médico, en todo caso, prescribir la medicación más oportuna y adecuada. ¿Y cómo finalmente tratan los médicos los dolores de cabeza por tensión o cefaleas tensionales? El médico va a indicar en su momento en la consulta, una vez de informado del tipo de dolor de cabeza, el horario de presentación, la intensidad del mismo, la indicación pues de medicamentos para el dolor de cabeza, ¿no? Así como también indicaciones de terapia física, digamos, que están relacionados al masaje, tanto de la cabeza como del cuello, y a realizar actividades a partir de la indicación, pues, que ayuden a relajarse y a reducir definitivamente el estrés. Muchas veces los médicos también indican medicamentos que se usan también en la migraña cuando estos dolores de cabeza de tipo tensión son muy intensos. Muy bien, público en general, hemos sido los tres colegas médicos que el día de hoy hemos presentado el tema de dolor de cabeza para que ustedes tengan cierto conocimiento básicos y recordarles que definitivamente toda prescripción médica debe realizarla un médico y cuando tengan estos síntomas que se han mencionado puedan acudir a ellos. Los tres les damos las gracias en esta presentación y será para la próxima. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.